Ok. Asumo que todo bien entonces. Bien. Para la clase de hoy entonces vamos a ver algunos temas chiquitos, suavecitos, como para que como para que no se pierda la gran cosa los que no hayan venido hoy, pero de todas maneras son contenidos de la materia que viene bien que los dé por las dudas. Entonces, vamos a empezar por compartir la pantalla. Betting Money de Doc Pingüe. Sí, toda la pantalla. Vamos con todo. Bien. Ok, me siento raro usando tantas presentaciones de diapositivas este año. Pero aquí vamos. Todos ven acá la presentación pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, profe. Perfecto. Bien. En esta última clase vamos a ver un tema que lo he hecho muy cortito, quizás lo alargue un poco antes de subirlo al aula, pero bueno, el tema de accesibilidad. En algún lugar lo tienen que ver y entonces, bueno, me toca a mí. Como que a veces me toca hacer la materia de relleno que me toca darles lo que faltó en otras materias. Bueno, entonces empecemos con esas siglas, estas bonitas siglas WCAG que, como ustedes pueden perfectamente leer, son las Web Content Accessibility Guidelines. ¿Las han visto en alguna otra materia o les suena de algún lado? ¿Tienen experiencia previa con ellas? Ok, tomaré eso como un no. Está bien. Estas cosas son recientes, así que vamos a verlas con calma. Vamos a hacer apenas un primer pantallazo para que sepan que existan y un poquito de qué se tratan. Nada como practicarlas para fijarlas. Todo en esta vida es aprenderlo con la práctica. Pero bueno. Entonces, en inglés es Web Content Accessibility Guidelines. Traducido al español lo podríamos traducir como las pautas de accesibilidad para los contenidos web. Esto si ustedes leyeron el programa de la materia, lo encontrarán en la unidad 4 de esta materia. Bien. Como dice la palabra web, esto se concentra sobre todo en darle accesibilidad a la parte del desarrollo web. Si bien esto está concentrado en todo lo que es web, ya saben lo que digo, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular, React, Node, PHP, la tecnología web que se les cante. Si bien está concentrado entonces en todo lo que es el mundo web, ya me parecía. Un momentito. Bienvenidos. Bien. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, si bien las WCAG, las pautas de accesibilidad para contenido web, se especializan justamente en todo lo que es el desarrollo web, muchas de estas pautas perfectamente se pueden aplicar para cualquier otro software. Por ejemplo, para las aplicaciones móviles,
y hasta cierto punto en aplicaciones de escritorio, por ejemplo, sistemas informáticos y demás cosas. Bien, entonces, esto de las WCAG, si ustedes se ponen a investigarlo sin muchas ganas, les va a sonar como una cosa gigantesca, súper abstracta, que falta concretar, pero en realidad ya estamos en la versión 2 punto algo y en un futuro empezaremos la versión 3.0 de las WCAG, o sea que llevan un tiempo con nosotros estas pautas. Y lejos de ser una cosa gigantesca, mística, inabarcable, en realidad lo han hecho, como pueden ver acá, lo han simplificado lo más posible, como para que cualquiera pueda empezarlas y ganar experiencia. Entonces, la idea es que en este primer pantallazo vamos a concentrarnos en los 4 principios y las 13 pautas. No vamos a ver, no nos alcanza el tiempo para ver en la clase de hoy los 78 criterios de éxito. Son muchos 78 criterios, pero esos 78 criterios tampoco es que sean una cosa, no es tampoco que sea la telenovela Jamás Termina. Más bien los podrían ver como una lista de cotejo en la cual ustedes verifican si se cumple o no cada uno de esos criterios de éxito. Bien, entonces, la clase de hoy veríamos entonces los 4 principios, las 13 pautas y también veríamos los niveles de logro que tendríamos de las WCAG, en las cuales podemos decir que tenemos, bueno, acá no sé por qué, todavía no me entero de por qué le han puesto una A, doble A y triple A. No son baterías, pero sí está buena la idea de ponerle las pilas a esto para enriquecer a todos. Recordemos que esto de la accesibilidad, momento, estoy hablando yo solo. ¿Algún valiente que se acuerde de qué es la accesibilidad antes de que sigamos? No sé, profe. Quizás la capacidad de poder obtener datos, ¿no? Eso en esta materia lo llamamos disponibilidad para que no se mezcle con el otro concepto. ¿Y la capacidad de acceder? ¿Será? ¿A algo? Nos vamos acercando. ¿A alguien le suena de algo? Por ejemplo, ustedes piensen, por ejemplo, en las señales de tránsito. Hay una señal de tránsito de accesibilidad. ¿Se acuerdan de qué color es? ¿Qué icono tiene? Profe, era la capacidad para las personas que tienen dificultades o discapacidades, por ejemplo, el daltonismo, no sé, se me viene esa en este momento, pero bueno, creo que era eso, la accesibilidad, si mal no recuerdo. Correcto. La accesibilidad. Hay carteles de discapacitados, cosas como eso. Sí. La señal de tránsito que les decía es un cartelito azul de estacionamiento con prioridad para discapacitados, que el icono es una personita en una silla de ruedas. Entonces, bueno, igual tenía otras ideas por si no se acordaban de golpe todavía que era la accesibilidad. Bueno, entonces la accesibilidad es la métrica que utilizamos en la usabilidad. Lo he explicado en otras clases, pero no hay problema, lo vemos hoy de vuelta. La accesibilidad es una métrica con la cual medimos qué tan accesible es un software. ¿Y qué quiere decir que sea accesible? Quiere decir que sea perceptible para la gente con percepción anómala, fuera de los términos medios, de los términos normales, que sea comprensible para la gente neurodivergente, que tenga una comprensión distinta al humano promedio, que sea operable, navegable para una persona que tenga una movilidad diferente o dificultada en comparación a la persona promedio también.
Sí, como Con las es- webs que cuando entras empiezan a narrarte automáticamente todo. ¿Cómo? Que hay páginas que vos entras y tienen como para narrarte automáticamente lo que dice la página. Ah, correcto, sí. Perfecto. Sí, todo lo que es la accesibilidad, a pesar de que no todos saben definir la accesibilidad, ya empiezan a reconocerla en los sitios web porque hay una tendencia creciente a hacer los sitios web accesibles de una o de otra manera. Entonces, todo lo que es accesibilidad, bueno, ya lo entendimos. Pasemos entonces a... Profe, tengo una duda. ¿Sí? Una duda. La autenticación en 2 pasos, por ejemplo, yo cuando tengo que ingresar al SIS de la universidad, ponele, Ujú. mi contraseña o ingresar por Microsoft 365, que es un autenticador, digamos. Ujú. ¿Eso también entra en accesibilidad? Eso es más bien para la seguridad. Ah, bien, bien, bien. ¿Mm? Ya vamos a ver durante esta presentación un montón de maneras de aumentar la accesibilidad de un sitio web o de cualquier otro producto. Bueno, más que nada software porque somos desarrolladores de software. Pero la idea es que con un poco de rebusque podemos hacer accesible cualquier producto, cualquier interfaz. Bien. Acá tenemos entonces, para que no se me pierdan, directamente les hice este pequeño esquemita, esta pequeña tabla que nos resume los 4 principios del WCAG y sus respectivas 13 pautas. Entonces, acá tenemos que los principios son 4. Bien, de los acá presentes, alguien que se le dé bien el inglés y que me traduzca por... Eso pensé. Cuando solo estaba... ¿Que traduzca por? ¿Cuál? Esta palabrita de acá, pour, traducida del inglés al español, ¿qué es? Es una amiga muy importante. ¿Cuándo dejarás de decirle mi sol a mi sol? Veo que eres celoso. Mi querido Rusinger, contrólate, sí. Soy muy celoso. Te observaré desde ahora. Yo se me salió. Vi que es derramar. Correcto. ¿Cierto? Sí. Hemos vivido juntos antes. Siempre el mundo angloparlante usa esas palabritas, a veces la invocan más que otras veces. En este caso, veamos, la palabra derramar servirá de alguna manera como una metáfora para lo que tenemos acá. Claro, como que se drenan. Estoy bien. Ujú. Lo único que no me gusta es el matrimonio. Bien, no nací en Yanquilandia, así que no sabré descifrar esa metáfora hoy, parece. A veces la invocan con los juegos de palabras, pero otras veces no tanto. Yo creo que son las iniciales de perceptible, operable. En inglés será comprensible en algo con U y robusto. Sí, es que justamente ese es el chiste. Siempre hacen acrónimos con una palabrita como para ayudar a la parte mnemotécnica. Les recuerdo por si a alguno de ustedes les sirve. Existe una disciplina, un arte o como lo quieran llamar, que se llama mnemotecnia, en la cual para potenciar la memoria, entonces se utilizan juegos de palabras, acrósticos, acrónimos, bueno, hay un montón de recursos para ejercitar la memoria. Estamos en el siglo XXI y digamos que está como fuera de... envejeció mal, como que ya no está de moda el aprendizaje memorístico, sino que se busca que ustedes como estudiantes logren un aprendizaje más activo, más lógico, significativo, experimental, mucho más diverso, incluso integral y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, la idea es que
Aún así, somos seres humanos, así que no podemos desterrar definitivamente el aprendizaje memorístico tampoco. Algunas veces les va a tocar memorizar alguna información que les parezca arbitraria y entonces ahí tendrán que recurrir a la mnemotecnia. Pero bueno, cuanto menos lo tengan que usar, mejor en estos nuevos tiempos, me parece. Profe, estuve leyendo y hace referencia no de comprensible, sino como de universal. Por eso es la U. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a ver por qué universal en inglés y comprensible en español. Bien, entonces, empecemos entonces. Son 4 principios: perceptible, operable, comprensible, robusto. Comprensible en inglés es universal. Entonces, van a encontrar a veces que la traducción de idiomas es un arte y hay diferencias idiosincráticas con los idiomas. Y bueno, lo que en inglés es pusieron universal, el universal de los angloparlantes no es exactamente el mismo universal que tenemos en español, aunque gracias a la globalización hemos logrado que entre el español y el inglés como que nos entendamos mejor hasta cierto punto. Pero bueno, ya a medida que desglosemos vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, el principio perceptible es algo que en realidad venimos manejando desde comienzos de año, cuando les hice esa primera presentación de la nubecita de la usabilidad, en la cual nosotros teníamos que el concepto, yo se los puse como perceptibilidad, acá está como perceptible, y lo había desglosado, ese perceptible lo desglosé en los 5 conceptos aristotélicos de los 5 sentidos. Hoy por hoy hay gente que está partiendo el sentido del tacto en múltiples. Así que cuando los científicos se pongan de acuerdo, actualizo acá. Entonces tenemos el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el del tacto y el de la visión. A ver, un momentito. Se nos suma alguien más. Adelante, estamos afinando detalles. Bienvenido, Barrera. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿los chicos bien? Sí, supongo, están con la madre en este momento. Para festejar. Bien. Así puede prestar atención a la clase. Bueno, sí. Igual no se pierde de mucho. Estamos viendo accesibilidad hoy. Ya sé que a alguno le va a parecer un temita que sobra, pero yo por las dudas lo tengo que enseñar porque esto está aumentando la tendencia de esto, así que pues pensemos a futuro. Tenemos entonces, les estaba diciendo, la perceptibilidad, acá la tenemos exactamente igual que cuando la daba a comienzos de año, que nosotros para hacer una interfaz de usuario o de cualquier tipo, para hacer algo, cualquier cosa sea, cuando la queremos hacer más perceptible, la queremos hacer más audible, más gustable, más odorable, tangible o visible. Es decir, más fácil de percibir por los sentidos del oído, el gusto, el olfato, el tacto y la vista, respectivamente acá. Me faltó una coma, ahí lo corrijo después antes de subirlo al aula. Bien. Entonces, el sentido del... Por las dudas, hagamos un pequeño repaso rápido de lo que vimos en la unidad 5, porque no me acuerdo qué tan profundo lo vimos, pero un repasito rápido. El sentido del oído, como ustedes sabrán, es la estimulación de los tímpanos para las vibraciones, porque recordemos que el sonido es una onda mecánica longitudinal, es decir, son vibraciones de las partículas materiales que hay en nuestro entorno. Entonces el sonido se puede propagar por sólidos, por líquidos, por gaseosos, por cualquier cosa que tenga partículas.
Esas vibraciones llegan a los tímpanos dentro de nuestros oídos y esos tímpanos entonces empiezan a percutir, se convierte en una señal eléctrica nerviosa y el cerebro decodifica después esa señal nerviosa. Resulta que tenemos entonces oídos a los costados, lo que nos permite que el sentido del oído tenga una dimensión espacial, que podamos medir distancias con el oído. Gracias a que tenemos dos oídos podemos medir distancias entonces, igual que con los ojos y la vista. El oído entonces es un sentido de largo alcance en términos humanos, de los rangos que podemos manejar nosotros los humanos. Hay otros animales que por supuesto pueden llegar a escuchar incluso a kilómetros. Bueno, no me acuerdo si era kilómetros, pero también depende de la configuración del terreno. Así que, bueno, la idea es que entonces tenemos el sentido del oído que tiene dimensión de las distancias, de los espacios, de la continuidad, la discontinuidad. Bueno, no me voy a poner a repasar todas las leyes de la percepción, eso lo tienen en el cuadernillo de la unidad 5 y también lo pueden profundizar si quieren con ayuda del chat GPT o de algún video de YouTube, como ustedes necesiten. Entonces, la audición capta sonidos, las ondas mecánicas longitudinales a larga distancia. El sentido del gusto es un sentido de corto alcance. Tenemos que meternos algo a la boca para sentir el sentido, para que las papilas gustativas clasifiquen la información que reciban. Y bueno, ustedes si quieren pueden googlear y pueden repasar de vuelta las partes de la lengua que se especializan en cada sabor. Sabor dulce, amargo, ácido y salado. Por ahí empieza a surgir el rumor de un quinto sabor, pero no estoy al tanto todavía. Después tenemos el sentido del olfato, que en el caso de otras especies animales es un sentido de larga distancia. En el caso de nosotros los humanos lo tenemos atrofiado, así que es una distancia media. A ver, ¿alguien me escribió algo en el chat? Ah, no, Molina. Bienvenido, Molina. Bien, entonces, el oído es de largo alcance, el gusto de corto alcance, el olfato para el humano es de medio alcance, el tacto es un sentido también de corto alcance. Y lo interesante del sentido del tacto es que se ha ramificado muchísimo gracias a los avances médicos. Con el sentido del tacto nosotros podemos diferenciar múltiples dimensiones de la información táctil. Podemos diferenciar, por ejemplo, áspero de liso, caliente de frío. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Las texturas, profe. Exacto, la rugosidad. ¿Alguna otra cosa se les ocurre que podemos percibir con el sentido del tacto? No sé, si está seco o no. Exacto, si está seco o húmedo. Bien. Si se les ocurre alguna cosa más, pueden decirme. Si no. Bueno, de por sí como propiedad de materia, la viscosidad, qué sé yo, no sé, otras cosas. Ah, bien. Sí. Bien, nos estamos yendo mucho por las ramas, así que retomo. La idea es que el sentido del tacto, nosotros estamos acostumbrados apenas a reconocer una de las dos mitades del sentido del tacto, que es la parte de percibir la información de nuestro entorno. Pero el sentido del tacto no solamente recibe los estímulos externos, también recibe estímulos internos. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un estímulo interno de nuestro sentido del tacto? Cuando tenemos un pedito atravesado. Bien, exacto, los dolores corporales. Entonces, tenemos estímulos externos, tenemos estímulos internos.
Pero ahora sí, la parte que les digo que por ahí por ahí no es muy conocida, pero que en realidad existe y la usamos cotidianamente. Hay otra parte del sentido del tacto que se especializa en reconocer la posición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, ahora y cerrar los ojos. Y concéntrense ahora en, por ejemplo, en su brazo derecho. Estírenlo, rótenlo, pueden rotarlo en el lugar, pueden rotarlo hacia el costado derecho, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. Y a pesar de que ustedes tienen los ojos cerrados, mentalmente tienen una aproximación de dónde está ubicado espacialmente ese brazo. Eso no quiere decir que ustedes tengan un súper sentido del tacto que puede tocar cosas a distancia, sino que llevan tanto tiempo viviendo que el sentido del tacto ya aprende a traducir todos los movimientos corporales a distancias, gracias a tanto que han practicado a lo largo de sus vidas con las coordinaciones del ojo tacto, oído tacto y demás sentidos con el tacto. Entonces, sobre todo la coordinación vista-tacto es la que les ha permitido desarrollar no es un sexto sentido, pero bueno, esto de que pueden cerrar los ojos y calcular aún así la distancia del cuerpo. Eso se llama como mindfulness, ¿no? Como la meditación interna sensorial. No, en realidad, a ver, el mindfulness es un estado mental de dicho así al guaso, superconciencia, en la cual uno se enfoca de una manera especial, pero en realidad sí, podríamos decir que como un efecto secundario, un efecto deseado, uno puede aumentar su atención a esta parte áptica del tacto. Van a encontrar en la bibliografía información sobre el sentido del tacto, o si no, si quieren pueden buscar percepción áptica con H. Entonces, no sé qué es eso, profe, pero lo anunciaron como una super novedad que tenía el último joystick de la Play 5, eso. Bien, eso quiere decir que el joystick ya puede reconocer su distancia respecto de una posición original, tengo entendido. Ni idea cuando empezaron a sacar, cuando salió, ya es vieja la Play 5, pero cuando salió el último control, tenía esa característica que era algo áptico, y es como, no sé qué es, y tampoco investigué qué, pero justo me sonó. Bien, le encargo entonces que investigue si casualmente es esa tecnología que utiliza el videojuego Until Dawn, hasta el amanecer en inglés. El videojuego Until Dawn lo que utiliza es una tecnología que detecta si el control del videojuego, si el gamepad está quieto o si está en movimiento. Aún así, ese videojuego me parece que tenía la sensibilidad muy exagerada para esa dinámica. Bueno, entonces ya saben, pueden buscar sentido del tacto, percepción áptica con H, pueden ver qué parte de la percepción áptica están copiando los mandos de los videojuegos, de las consolas de videojuegos, porque en realidad es una imitación de lo que puede hacer el humano. Y bueno, ya saben, según sus necesidades. Perdón que lo interrumpa. Ahora que lo estaba buscando lo que usted decía y estaba tratando de acordarme dónde había escuchado también esa palabra, hay una película que ya es media vieja también, que se llama Ready Player One, ¿sí? Que en la película los protagonistas entran a un mundo virtual. Entonces, para poder manejarse en el mundo virtual,
utilizan unos trajes ápticos que es para que lo que les pasa en el mundo virtual ellos los puedan sentir en el mundo real. Entonces, si alguien les pega, el traje áptico les transmite el golpe o el dolor al cuerpo físico, a pesar de que les peguen en el mundo virtual, por así decirlo. Ay, sí, eso está basado en historias reales. Bueno, para empezar, no sé si se acuerdan, porque ha pasado ya muchos meses, vimos en una clase que existen los juegos de realidad virtual en los cuales se ponen el casco y unos guantes especiales para detectar los movimientos, los gestos del jugador. Entonces, esos guantes que captan los movimientos de los gestos manuales son justamente los guantes hápticos que se utilizan para los videojuegos de realidad virtual, que, bueno, justamente hacen que el usuario quede encasquetado, totalmente ciego, y hasta han hecho parodias de esa tecnología. Se han burlado de tantas maneras de esa tecnología, pero bueno, esa tecnología va y viene. Pero la idea es que, volviendo a su ejemplo, sí, hay gente que propuso la idea de que hubiera un feedback como pequeños choques que no fueran nocivos para la salud, pero nadie se anima tanto. Al menos el señor Elon Musk todavía no lo ha hecho. Entonces iré a verte. Porque puede llegar a pasar que basta con que uno solo esté defectuoso de fábrica o que pase algo para tener entonces un usuario quemado que haga una demanda a la empresa y entonces se arme todo un circo con todo eso. Por eso normalmente entonces los cascos y guantes ápticos para la realidad virtual se limitan solamente a captar los movimientos sin dar un feedback. O sea, el casco da información visual a los ojos, pero la idea es que la tecnología, nadie se anima a que dé electrochoques. Bien. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, ya la parte visual no hace falta que lo explique mucho tampoco. El sentido de la vista se supone que es la información de energía electromagnética, ondas electromagnéticas dentro del espectro de luz visible, el espectro de longitudes de onda o de frecuencias, como ustedes prefieran. Y entonces nosotros captamos, gracias a nuestros ojos, captamos esa información. Y bueno, sobre esto, ¿qué podría decirles? Hace como unos 530 millones de años aparecieron las primeras formas de vida en este mundo con ojos. Esos ojos, hace 530 millones de años, se limitaban a captar luz y oscuridad, nada más. Y ya después, con el paso de los millones de años, esos ojos se fueron refinando. Y llegó a un punto que hace 350 millones de años apareció el primer animal o la primera forma de vida terrestre capaz de percibir colores. Esa primera especie capaz de percibir colores, entonces tenía 4 conos de luz, es decir, 4 colores primarios. Y a partir de esos 4 colores primarios obtenía una gama de colores que se cree que percibía los mismos colores que nosotros, pero también algunos ultravioletas. Y bueno, a partir de ese ser vivo que empezó a ver a colores, podría decirse que es un antepasado común de nosotros, a menos que hayan surgido otras formas de vida en paralelo capaces de percibir colores, pero bueno, no estoy muy enterado de qué pasó hace tantos millones de años. La idea es que nosotros los humanos tenemos solamente 3 conos y bastones de luz para percibir 3 colores primarios.
los que nosotros vemos como rojo, verde y azul, los colores luz con los cuales construimos las pantallas de los dispositivos. Y a partir de esos 3 colores primarios construimos toda la gama de los colores luz. Y bueno, lógicamente eso es para nosotros los humanos, porque cada especie animal tiene en realidad otra percepción de los colores. Por ejemplo, capaz que ustedes si buscan en imágenes de Google les va a aparecer que una comparación de lo que puede ver un humano versus lo que puede ver un pájaro. Y eso le va a salir entonces distintas campanas de colores para los pájaros respecto de los humanos. Y entonces eso explica entonces que nosotros los humanos vemos algunos animales con el plumaje negro, pero los pájaros mismos ven que tienen los plumajes multicolores en realidad. Y otras especies animales, por ejemplo las abejas, comparándonos con los humanos, resulta que nosotros los humanos vemos rojo, las abejas ven negro. Nosotros los humanos vemos verde, por ejemplo, el pasto verde. Las abejas ven el verde amarillo. Entonces, las abejas lo que ven es un pasto de color amarillo. Y así tienen todo corrido y las abejas llegan a ver algunos colores ultravioletas. Yo tengo siempre toda esa duda de cómo hacen para captar cómo lo percibe otro cerebro. Sí, sobre el sentido de la vista es todo, ya no es un tema de enciclopedia, sino que podemos hacer una biblioteca entera. Por ejemplo, no solo con los colores, sino también con otras dimensiones de la vista. Por ejemplo, nosotros los humanos... Disculpen, tuve que hacer una pausa porque pasó una moto muy ruidosa. Nosotros los humanos percibimos las cosas con cierto punto de claridad, pero, por ejemplo, cuando llega la noche y no usamos luces artificiales, entramos en una especie de modo nocturno en el cual dejamos de percibir información de color. Vemos todo como si fuera blanco y negro y más oscuro porque es de noche. Si lo comparamos, por ejemplo, con los gatos resulta que pueden ver en la noche, tienen una visión nocturna superior a la humana. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver como si tuvieran un filtro blanco que les aclara todo. Entonces pueden ver más cosas en la oscuridad que nosotros. Ahora, la parte del color, ahí ya no sabría decirles con exactitud qué gama de colores ven ellos de día y de noche. Creo que alcanzan a ver algo de color incluso de noche, pero no estoy seguro. Intento no hacerme ilusiones. Y bueno, y ya después hay, si nos ponemos a ver a lo largo, ancho y largo del reino animal, ahora que me estoy acordando de más información, tenemos que la mayoría de los mamíferos, por ejemplo, se limitan a ver una versión muy limitada de colores, como por ejemplo, es como si tuviéramos entre las muchas especies, tuviéramos como norma la variedad del daltonismo que solamente distingue azul y amarillo. Y muchas especies animales pueden vivir a pesar de ese daltonismo porque viven en la naturaleza, donde la vegetación es verde y el verde es un color de fondo. Necesitan entonces ver cosas que no sean verde para reconocer comida, depredadores y todas esas cosas. Por eso entonces hay muchas especies animales que se manejan con ninguno, con uno o con 2 conos de luz. Nosotros los humanos tenemos 3 conos de luz, hay otros animales que tienen 3 conos de luz, pero también hay otras especies animales
que, igual que el antepasado común, resulta que tienen también 4 conos de luz y entonces pueden ver algunos colores infrarrojos o ultravioleta dependiendo de la especie. Me fui un poquito por las ramas, pero bueno, con esto ya hicimos un repaso de la perceptibilidad que habíamos visto hace ya algunos meses. Ahora, volvamos un poquito al tema de... disculpen. Batería baja. Quiero que Ahí está, cargando. siempre estés conmigo. Ahí. Ay, qué susto me pegué. La batería ya se está poniendo viejita. Bien. Sí, cargando. Bueno, volvamos un poquito al tema de la accesibilidad. ¿Cómo hacemos que un software, un sitio web, por ejemplo, sea más accesible desde el punto de vista de la perceptibilidad? Acá tenemos un ejemplo que ustedes vienen usando desde que empezaron a programar web. El tag IMG, que es para hacer imágenes, ustedes tenían ahí el atributo alt, que es una abreviatura de alternative, texto alternativo. La idea es que en ese texto alternativo ustedes tienen que poner una descripción breve, pero muy fiel a lo que se ve en imagen. Para que si por ejemplo un cieguito pone el cursor encima, la voz sintética va a leer ese texto alternativo. Después, otra pauta puede ser, por ejemplo, que los elementos... bien, esto de los elementos audio y video son de HTML5. A ver, denme un momento que veo una cosa. Pensé que por un momento alguien más se sumaba a la videoclase. Bien. Bien, les estaba diciendo, audio y video son elementos que se agregaron ahora en HTML5. Respectivamente son de archivos de audio, o sea, de sonido, y de video, todo lo que es audiovisual. Esos elementos de HTML5, si ustedes se fijan después en la documentación oficial, tienen apertura y cierre a diferencia del IMG. El IMG solamente es un elemento vacío que no necesita un tag de cierre en HTML. En audio y video, en cambio, sí necesitamos hacer apertura y cierre. Entre esos elementos de apertura y cierre, entonces se suelen poner elementos especializados como el elemento source, fuente en inglés. Y ahí ponemos todas las fuentes alternativas. En caso de que falle una, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Ahora, en el caso del audio, que es un reproductor como cuando ustedes mandan un mensaje de audio por WhatsApp, que tienen el botoncito de play con una lineecita, bueno, es lo mismo en HTML5. Entonces, no pueden ponerle subtítulos ni nada porque es totalmente auditivo. Entonces, ¿qué es lo que se estila hacer para que sea más accesible? Poner el texto que describa lo que contiene ese audio. Si el audio no es tan importante, simplemente una pequeña, brevísima aclaración de qué hay en el audio. Ahora, si el audio es muy importante, tiene un rol protagónico en la página web, entonces lo que se estila hacer es poner una transcripción del audio entero. Todo el texto ahí abajo. Como para que lo pueda leer alguien que no pueda escuchar. Después tenemos que en las etiquetas de video, los tags video, podemos meterle adentro un tag, el tag track. Esto es muy reciente y me asombra mucho que le hayan puesto kind en vez de type.
Es poco consistente, pero bueno, veremos cómo sigue evolucionando este tag. Este tag track, como ustedes adivinarán, se utiliza para agregar subtítulos a un video. La idea es que ustedes pueden agarrar y subir al sitio web un documento TXT que tenga marcas de tiempo y textos para que en el video se muestren los subtítulos. Es así de simple. Así de simple se agregan subtítulos a un video. Bien, después tenemos, para que sea perceptible, por supuesto que lo tenemos que hacer apto para daltónicos, apto para ciegos, responsive. Vamos por partes. Apto para daltónicos. ¿Recuerdan qué significa ya que estuvo en un práctico esto? Que tenía que tener la capacidad de poder cambiar la gama de colores para que las personas daltónicas puedan puedan tener la accesibilidad de ver lo que estamos diseñando, lo que estamos mostrando. Bien, la idea es que, sí, una buena práctica en general es que la información de color, a ver, todo lo que es paleta de colores y la coloración de todos los elementos sea informativa. Es decir, vamos a tener una paleta de colores minimalista, como de 5 colores más o menos, y vamos a utilizar un color para cada cosa. Vamos a utilizar un color para los elementos de navegación, otro para los contenidos, otro para los elementos interactivos y así, un color para cada cosa. Por ejemplo, podemos hacer color rojo para las cosas delicadas o los errores, amarillo para las advertencias, verde para indicar cosas exitosas, después azul para los enlaces, para elementos de navegación. Y después, bueno, blanco y negro o una paleta de colores, perdón, algún color que haya una relación de figura-fondo con un alto contraste en lo posible. Pero bueno, la idea entonces es que como los humanos tenemos 3 conos de luz, habíamos visto entonces que hay 4 tipos de daltonismos para simplificar. En realidad, en el mundo real pareciera que hay tantos daltonismos como daltónicos, porque en realidad no es que los daltónicos del mundo real encajen a la perfección en una categoría, sino que son los daltónicos empíricos del mundo real, son valores intermedios entre las categorías que hemos hecho para los daltónicos. Ahora, si los daltónicos humanos son pensados en función de los 3 conos de luz, de los 3 colores primarios que pueden percibir un humano, entonces resulta que tenemos un daltónico que tiene dañados los conos del color rojo, un daltónico que tiene dañados los de color verde, un daltónico que tiene dañados los de color azul y un daltónico que tiene dañado todo lo que sea color. Entonces, lo más habitual es que exista el daltonismo que pierde el proceso oponente de percibir los colores rojos y verdes. ¿Por qué? Porque si el daltónico no puede percibir color rojo o no puede percibir color verde, no puede completar el proceso oponente. Entonces no puede percibir ninguno de los 2 colores. El cerebro no puede decodificar. El cerebro, al perder el proceso oponente, al no completarlo, entonces
Si le falla los conos rojos, por más que perciba normal con los conos verdes, el cerebro no va a descifrar correctamente lo que recibe de los conos verdes. Y también ocurre al revés. A mí me pasó que tenía un amigo que el hermano era 100% daltónico y me contó que veía blanco y negro y él tenía como, no sé, 50 u otra graduación menor. Y, por ejemplo, el rosa lo veía blanco y me dice, no sé cuál es el color rosa. Me decía yo como, no te puedo creer, o sea, no lo entendía, no sigo sin entenderlo igual, hasta que no pueda verlo como lo ven ellos, pero como que no captaba los rojos. Sí. Eran luz para él. Sí, hay colores que se pierden y hay colores que se mezclan con otros cuando se trata del daltonismo. Entonces, les estaba diciendo que, sí, el más frecuente es el que no puede ver ni rojo ni verde, o sea que solamente ven azul y amarillo. Ese es el más frecuente. Otro que existe, que es menos frecuente, pero que existe, es el que se dañan los conos que perciben el color azul. Al no tener la percepción del color azul, el cerebro pierde el proceso oponente azul-amarillo. Entonces, el daltónico no puede ver ni azules ni amarillos, todo se esfuerza para que encaje en rojos y verdes. Entonces, tomando el ejemplo del daltónico que no ve el rosa, en el caso del amarillo, los daltónicos que no ven ni azul ni amarillo traducen los amarillos a el rosado más pálido que hayan visto en sus vidas. Y después los azules los hacen una variedad de verde muy curiosa, pero bueno. Y después... sí, y tenemos el caso del daltónico que usted mencionó, que es un daltónico que se le hayan dañado el azul y el rojo, el azul y el verde, o directamente los 3 conos de luz. Entonces, ese daltónico ya no puede percibir ninguna información de color, así que ve todo blanco y negro. Por eso entonces, por estos daltónicos y por las impresoras que los cartuchos de color están caros, por esas razones entonces tenemos que hacer que la información de color, la paleta de color, sea prescindible. El color debe informar, debe sugerir subliminalmente la funcionalidad de las cosas que se ven en pantalla, pero no debe ser el único factor que informe. Así como hay color, también debe haber alguna cosa como una forma geométrica o algún elemento visual más, aparte del color, para informar sobre la naturaleza de los elementos. Bueno, entonces, eso me fui por las ramas con la aptitud para los daltónicos. Después tenemos que sea apto para ciegos. Eso ya que sea apto para los ciegos es que el ciego directamente va a recurrir, no va a usar un mouse, sino que va a usar un teclado preferentemente para evitar que se frustre perdiéndose con el mouse o con el touchpad. Directamente el ciego debe tener un acceso a un teclado o alguna otra herramienta útil que le permita navegar entre los contenidos. ¿Habrá como una Alexa para la computadora? Seguramente. Hubo una vez que me descargué una voz sintética que se encargaba de leerme todo lo que había en pantalla. Y bueno, lo desactivé porque digamos que yo sí puedo ver todavía, al menos por ahora. Después, sí, ya saben que responsive se refiere a que los contenidos sigan estando sin importar el dispositivo, el tamaño de pantalla, la paleta de colores y esas cosas. Entonces, podemos llegar a utilizar algún adornito en la versión de los Smart TVs y de las computadoras, alguna decoración que no se verá en la versión móvil.
Pero lo importante, y por eso les recuerdo que hagan mobile first, móvil primero, es que toda la información indispensable esté desde la pantalla más pequeña a la pantalla más grande. Eso es responsive, lo que habíamos visto. Después tenemos, por último, que haya un contraste entre la figura y el fondo, entre el texto y el fondo del texto, entre la imagen y el fondo de la imagen, el texto y la imagen de fondo. Por ejemplo, los subtítulos. Tiene que haber contraste entre los subtítulos y la película de fondo, así no nos perdemos al leer. En caso de que esté en otro idioma y solamente podamos por los subtítulos. Entonces, fíjense que los subtítulos sirven para la gente sorda, pero también sirven para la gente que habla otro idioma. Todas estas cosas, estamos hablando de sordos, daltónicos y ciegos en la accesibilidad, pero por rebote, la accesibilidad aumenta también para gente que no tiene impedimentos fisiológicos. Por ejemplo, gente que habla otro idioma, gente gente que está cansada o cualquier otro tipo de gente. Bueno, eso es perceptibilidad. Me fui muy por las ramas. 8 y 10. Mejor apuro un poco el ritmo. A ver. Entonces, todo eso sí, es un pantallazo del principio perceptible del PUR del WCAG. Segundo principio es que el software o lo que sea operable. Es decir, que alguien pueda hacer operaciones. Estas operaciones, bueno, acá está resumido como que sea navegable, pero en realidad se supone que podemos hacer otras operaciones aparte de navegar entre contenidos. Eso va a depender de la naturaleza del software, del producto, de la interfaz, de lo que sea que tengamos entre manos. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Sí? Se podría reducir como en solicitudes, ¿no? Solicitudes. Solicitud de enviar un mensaje, solicitud de transferencia, como el resumen, ¿no? Para no decir navegable. Incluso puede que ni siquiera haga falta la palabra solicitud. Simplemente son operaciones que, como usted dice, la operación puede ser comunicarse, transferir, hacer puede ser una transacción, puede ser una actividad, una tarea. Y ahí nos iríamos al diseño centrado en tareas, pero no necesitamos un repaso de eso ahora. Necesito concentrarme en el tema de hoy. Es muy fácil irse por las ramas acá porque todo está conectado con todo en esta materia. Perfectamente podríamos repasar toda la materia a medida que vamos viendo este tema. Esta es una materia muy integral, muy multidisciplinaria. Bien. Pautas para mejorar la operabilidad, la navegabilidad. Acá tenemos, por ejemplo, algunas cosas están concentradas en la parte de la navegación y otras en otros criterios. Vamos por partes. Una la mencioné recién, que es la navegación de teclado sin mouse. Esto se puede utilizar para gente ciega, pero también para gente con problemas de motricidad. Por ejemplo, a una persona con Parkinson no la vamos a tener usando un mouse, la vamos a tener usando un teclado. Y aún así, en el caso del Parkinson, tendríamos que tendríamos que configurar de una manera especial ese teclado. Bien. Bien, entonces, la idea es que ¿cómo hacemos para... una cosa, antes de que me olvide, perdón. Acá tenemos, en esta presentación les estoy habilitando enlaces para que profundicen en cada tema. Así van haciendo prueba y error, porque a mí me interesa que tengan herramientas para el futuro profesional de ustedes. Esta materia no es práctica profesionalizante, pero
quiero que se lleven alguna herramienta que les sirva. No tengo la menor idea, no tengo la bolita de cristal para saber qué de toda la materia les va a servir, pero siempre me ando esforzando ahí para que tengan herramientas en cualquier tema de la materia. Así practican, no queda tan teórico en la nada. Bien, tenemos entonces, ¿cómo hacemos para programar en la web la navegación de teclado sin mouse? Tenemos que utilizar, por ejemplo, dentro de CSS, las hojas de estilo en cascada. Tenemos, por ejemplo, la propiedad tab index y la pseudoclase focus. Ahora, este tab index, no sé si alguien ha programado alguna vez un tab index dentro de la web o de cualquier otro lenguaje de programación. ¿Alguna vez lo han hecho? Por ejemplo, programar en Visual Basic o alguna tecnología de .NET que ustedes configuran los formularios desde un editor gráfico. No conocía. Bueno, la idea es que cuando ustedes tienen una herramienta como... a ver si me puedo... A ver, no sé si hayan programado interfaces gráficas de usuario, por ejemplo, en NetBeans o en... A ver, ¿han utilizado, por ejemplo, la librería Swing, un editor gráfico de formularios que tiene incluido el NetBeans? Creo que está pidiendo mucho, profe. No, yo estoy preguntando, no se asusten. Solo estoy preguntando para ver si podemos asociarlo a algo que ustedes hayan hecho a lo largo de la carrera. En primero hicimos para programación una interfaz con Java Swing, creo, Java Lang, no me acuerdo. Creo que era Java Swing. Swing, sí. Bien. ¿Pero lo hicieron programando código en Java o utilizaron una herramienta que les permitía arrastrar y soltar los elementos? Sí, creo que sí, fue con arrastre. Bien, la idea es que si ustedes se fijan después, esa herramienta que les permite arrastrar, soltar, alargar y todas esas cosas, cuando ustedes seleccionan uno de los elementos, por ejemplo, un campo de ingreso, en la barra lateral que les sale las propiedades a configurar de ese elemento, una de ellas es el tab index. El tab index no es algo exclusivo de la web, sino que existe para todo aquello que tenga, para todo aquello que pueda programarse un formulario con campos de ingreso. El tab index es una propiedad del tipo numérica, un número entero, que puede ser negativos, -1, 0 o un número positivo. La idea es que ustedes van numerando todos los elementos de por ejemplo, un formulario y van poniendo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que terminan de numerar con tab index todos los elementos interactivos del formulario. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Cuando ustedes prueban el software, entonces, en teoría, automáticamente el cursor se les pone, por ejemplo, en el primer campo del formulario. Ustedes escriben así por teclado el valor del primer campo del formulario y al presionar la tecla Tab, el foco va a cambiar al siguiente campo del formulario y entonces ingresan el valor del siguiente campo, tecla Tab, pasa al siguiente campo del formulario y así sucesivamente hasta que dan a la tecla Tab y el foco se pone en el botón de envío y listo, le dan Enter y con eso todo desde teclado sin usar el mouse, llenaron y enviaron un formulario. Sí, es como aprender a programar sin mouse, pero lleva mucho tiempo. Exacto. La idea es que sea para programar, sea para llenar un formulario, sea para un videojuego o para lo que sea, todo software accesible tiene una ruta
para hacerlo todo por teclado sin usar el mouse. Bien, siguiente ítem. Para que un software sea operable, esto sí, también está dentro de la navegabilidad, porque resulta que es el tiempo de lectura suficiente. Les habrá pasado seguramente que alguna vez vieron una película subtitulada y el diálogo pasó tan rápido que no alcanzaron a leer el subtítulo. ¿A quién no le ha pasado? Sí, cuando estás cansado también no sirve. Exacto. A veces pasa pasa que el usuario está cansado, otras veces pasa que está mal cronometrado el subtítulo. No sé si alguna vez les pasó que vieron en un canal de televisión que los subtítulos por alguna razón aparecen, pero aparecen una fracción de segundo y desaparecen a pesar de que tiene espacio para seguir estando por un Sí, error en la configuración. como desplazados, como que duran menos o más, y están como corridos, o empiezan tarde, o no sé. Sí, perfecto. Entonces, todo eso, para esto la solución es simplemente, con toda la paciencia del mundo, sentarse y ponerse a hacerlo. Revisar, verificar que todas las marcas de tiempo funcionen correctamente. Para esto, a ver, esto es un agobio para un programador. Así que, bueno, en el caso de las grandes empresas, no es el programador el que hace esto, sino que agarran al arquitecto de información para hacerlo. La idea es que tenemos distintos especialistas para estas partes de los contenidos. Puede dedicarse a esto el arquitecto de información, el creador de contenido, en realidad hay varios roles que pueden desempeñar este rol, pero bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos un tiempo de lectura suficiente. Ese tiempo, fíjense que les puse como signo de interrogación 150 palabras por minuto. 150 palabras por minuto es la velocidad a la que lee un niño de 9 años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es lento? ¿Eso es rápido? Normal. Normal para la edad, creo. Normal para 9 años. Bien, si ustedes después investigan, van a encontrar que los adultos, como mínimo, leen a 200 palabras por minuto. En teoría. No es mucha diferencia tampoco. ¿Ah? No es mucha diferencia tampoco. Y digamos que un minuto son 60 segundos, así que 200 palabras en 60 segundos. Un niño de 9 años a 150 y un adulto de 30, 35, 40, igual tampoco es mucha la diferencia. Siendo que hay muchos años en los que uno puede, no sé, agilizar la mente también. Sí, van a encontrar por ahí que hay lectores entrenados. No sé si vieron el episodio de Los Simpsons en que Lisa le lee en el futuro que se enamora de un inglés en una competencia de lectura. Sí, que se casan, ¿no? Sí. Sí, se casan y el pobre tipo ese inglés salvado muchas veces por el abono. Bueno, un viejo episodio de Los Simpsons. Bien, tenemos entonces 150 palabras por minuto, se supone que es la velocidad que lee un niño de 9, 10 años, y entonces es una velocidad accesible para gente que está cansada o gente que tenga limitaciones en la lectura. Esa gente que tiene limitaciones en la lectura no quiere decir que sea limitada cognitivamente. Hay alguna gente que tiene dificultades, por ejemplo, la gente con dislexia o con alguna afasia. ¿Afasia se llama? Afasia es una categoría genérica para todo un conjunto de trastornos que se dan por un daño neurológico.
Dentro de las afasias tenemos, por ejemplo, la prosopagnosia, que es dificultad para reconocer rostros, y hay muchas más, pero me estoy yendo por las ramas de vuelta. Dislexia creo que era el que tiene dificultades con disgrafía y discalculia, y tiene muchas comorbilidades. Ay, me estoy poniendo muy técnico, perdonen. Entonces, creo que era dislexia el que por confundir izquierda con derecha, arriba con abajo y todas las direcciones, entonces tiene dificultades para leer palabras e incluso se le mezclan las sílabas de las palabras y las palabras en la oración y demás. Si no era dislexia, era parecido, era por ahí. No, sí, profe, mi suegra me contaba que cuando era niña la llevaban a no sé qué cosa porque escribía como los chinos. Sí, hay gente que escribe, hay ejemplos hay casos de disgrafía que escriben las letras al revés, o sea, al revés en horizontal o en vertical, que se les mezclan las letras en las palabras, que se les mezclan las sílabas en las palabras en las oraciones y así sucesivamente, pero bueno, es todo un entrenamiento que tienen que hacer y parte de ese entrenamiento es familiarizarse con lo que es izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Es una cosa de locos. Bueno, siguiente ítem, que se me está pasando el tiempo. A ver, que sea apto para epilépticos. Algunos autores lo ponen dentro de la navegación, pero yo no sé si iría más en otra categoría. A ver, para resumir, cada país tiene una legislación o una guía para prevenir la epilepsia. Hay distintos tipos de epilepsia. Pero en esta materia, al menos cuando están empezando, se concentran en las epilepsias sensoriales, las que tienen fuente en percepciones sensoriales, porque después hay otras epilepsias que se deben a impulsos emocionales, otras que se deben a no que se pongan a pensar en algo, sino que activen una parte de su cerebro que no deberían activar. Y después hay otras formas de... Bueno, la epilepsia en realidad es todo un mundo porque no se limita a, como en las películas, a que la persona se tira al piso, temblequee y le salga la baba. En realidad hay muchísimas formas de epilepsia y de hecho, por ejemplo, si quieren ir empezando a averiguar, hay dos grandes tipos. Las que tienen los movimientos involuntarios y las que son, en cambio, episodios de ausencia, de gente que se queda colgada. Pero bueno, tenemos distintos tipos de epilepsia y la epilepsia curiosamente parece que es distinta respecto de los humanos y de otros animales. Al parecer, los gatos, por ejemplo, no sienten dolor en sus episodios de epilepsia a diferencia de los humanos. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas de vuelta. La idea es que entonces, con nuestro software vamos a buscar limitar todos esos estímulos que puedan causar epilepsia, sobre todo los sensoriales, pero también algunos emocionales, yendo a la parte de lo que es el estrés y el cansancio, porque hay episodios de epilepsia que pueden ser causados por exceso de estrés, por exceso de cansancio, incluso hay algunos que se causan por exceso de descanso. Hay epilépticos que se tienen que cuidar de dormir la cantidad de horas justas, porque si duermen muy por debajo o muy por de encima, entonces caen en un episodio. Es todo un mundo la epilepsia, pero bueno. La idea es que ustedes seguramente habrán escuchado el caso famoso del episodio de Porygon de Pokémon, que fue cancelado por causar epilepsia. Sí, lo escuché yo, profe. Bien, resulta que ese episodio
causó muchos casos de epilepsia a niños de Japón porque tropezaron con un patrón visual que no se debe hacer. En el fondo intercalaban rojo puro con azul puro de la escala RGB y los intercalaban en una frecuencia, dentro de la frecuencia, lo que se conoce como la frecuencia prohibida para los epilépticos, que la frecuencia prohibida es una frecuencia de 2 a 60. En realidad, bueno, depende del autor, pero digamos que es de 2 a 55 hercios. ¿Qué quiere decir hercios? Quiere decir de 2 a 55 veces por segundo. Por esa razón, las pantallas de hoy en día, de las computadoras y demás dispositivos, buscan una tasa de refresco de 60 hercios como mínimo, para no entrar en esa frecuencia que puede causar problemas de epilepsia. Pero aún así, esa tasa de refresco de 60 hercios en realidad no combate del todo el problema, sino que lo minimiza nada más. Todo lo que son estímulos visuales, simplemente lo que buscamos es minimizar el riesgo. Nunca conseguimos que se haga 0% absoluto. Ahora, si bien tenemos pantallas de 60 hercios hoy en día, aún así hay gente que le dan ataques de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay animaciones, hay efectos visuales que pueden causar una ilusión óptica o que pueden causar efectivamente que la tasa de refresco de 60 hercios baje a 30, por ejemplo. Y 30 hercios está dentro de ese intervalo de los 2 a los 55 hercios. Entonces, bueno, la idea es que todo esto de prevenir cosas para los epilépticos, a ver, les doy unas pautas básicas porque esto tampoco puedo dar una masterclass ahora de esto. A ver, pautas básicas para no causar epilepsia con el software, sobre todo con los videojuegos. Eviten los colores puros RGB, suavícenlos. Después, ¿qué otra pauta hay? No hagan pantallazos completos. Si van a hacer animaciones como por ejemplo de rayos o de relámpagos, busquen efectos más estéticos, más artísticos, que no ocupen la pantalla completa. Después, ¿qué otra cosa? Las transiciones, suavícenlas. Hagan animaciones que duren como 2 segundos, por ejemplo. Animaciones que suavicen para que no sea pasar de un frame a otro a un contenido distinto. Después, ¿qué otra cosa era? Bueno, cualquier cosa pueden ir investigando. Si se fijan en las normativas, por ejemplo, las normativas de Japón o de otros países del mundo, van a encontrar una normativa para la televisión, que esa es la que les va a interesar a ustedes porque van a manejar cosas audiovisuales en el software. Van a encontrar que hay otra normativa para las emisiones de radio, para los audios, y así para cada medio de comunicación masiva van a encontrar que hay unas pautas generales como a modo de guía general para el público. Pero bueno, una última pauta general es que no cansen la vista del epiléptico. Así como no queremos cansarle la vista al usuario corriente, tampoco se la queremos cansar a un epiléptico, porque recuerden que el cansancio puede llegar a ser riesgo de epilepsia en algunos casos. Y es muy relativo, profe, eso, en caso de generar complicaciones por ignorancia, ¿no? En programar. ¿Hay consecuencias legales o cosas así, o hay respaldos de eso?
Va a depender del contexto. Si ustedes hacen, por ejemplo, un software para el gobierno, tienen que cumplir la normativa nacional. Todavía no encuentro bien, en el caso de Argentina, todavía no encuentro qué normativa tenemos para hacer un producto apto para epilépticos. Debe haber en alguna parte. No puede ser que tengamos decenas de miles de leyes y no haya una para esto. Pero sí, va a depender del contexto. Entonces, un software masivo como, a ver, software estatal del gobierno están obligados a cumplir alguna cuota mínima, o deberían estarlo. En el caso de los videojuegos, por ley, están obligados a hacer un test para ver si causa epilepsia el videojuego. Si llegan a ver que causa epilepsia el videojuego, tienen dos caminos. El primer camino es modificar el videojuego hasta que deje de causar epilepsia. El segundo camino es que si ustedes reconocen que no les da el tiempo para entregar el videojuego, tienen que poner un disclaimer, un aviso de que puede llegar a causar epilepsia en algunos escenarios. También existe la posibilidad de hacer... hay algunos videojuegos que vienen con la configuración de desactivar efectos visuales. Por ejemplo, un videojuego ambientado en una tormenta. Hay algunos videojuegos que, por ejemplo, sacan esos... en las configuraciones tienen para desactivar esos efectos de relámpagos, de flashes, de sirenas, las sirenas de la policía, de la ambulancia, esas cosas, todas esas cosas que sean flashes, que sean estroboscópicas, todos esos estímulos, entonces pueden irlos detectando y pueden poner una configuración de desactivarlo para hacerlo apto para epilépticos, pero bueno, va a depender del contexto. Bueno, es todo un mundo la epilepsia. A ver, pasemos a un tema que me dé menos nervios. Navegación consistente reconocible. Esto es algo que venimos viendo desde el comienzo de la materia. ¿Recuerdan qué quiere decir que algo que la navegación sea consistente? Que tenga, no sé, coherencia en la manera de, no sé, si un link te va a direccionar a algo, que sea eso, ¿no? Lo que está diciendo es coherencia. Es parte del tema que vamos a ver hoy, pero consistencia en este caso quería decir otra cosa parecida. Bien. La consistencia era una noción que nosotros tenemos de mantener, sí, podemos decir una coherencia, pero ¿qué quiere decir exactamente? Que vamos a ubicar todos los elementos siempre en los mismos lugares. Vamos a hacer siempre los mismos patrones para que el usuario reconozca e incluso como por obra de magia vaya proactivamente hacia donde quiere ir. Por ejemplo, siempre les he tirado el ejemplo perezoso de siempre, el botón cerrar de las ventanas. El botón cerrar de las ventanas siempre lo vamos a tener arriba a la derecha. En el caso del sistema operativo Windows, en el caso del sistema operativo Mac, lo vamos a tener siempre arriba a la izquierda. Y en el caso del sistema operativo Linux, vamos a tener la posibilidad de ponerlo a la izquierda o a la derecha, lo que nos guste más. Entonces, que una navegación sea consistente, si lo tiramos más al ámbito del desarrollo web, entonces, ¿qué va a hacer? Si yo voy a programar un sitio web, la barra de navegación va a ser la misma en cada página.
No puede ser que que yo vaya a intercambiar de lugar dos enlaces de la barra de navegación cuando voy de una página a la otra, por ejemplo. No pueden intercambiarse de lugar, no pueden estar todos a la izquierda en una página y todos a la derecha en otra página. No puede ser que página, no puede ser que me sobre un enlace en una página y en el resto del sitio no enlace. La idea es que cuidemos que haya una consistencia, que siempre estén iguales la barra de navegación o la barra de menús o lo que sea que haya para navegar. Otro ejemplo que habíamos dicho en clase cuando vimos la consistencia es que, por ejemplo, todos los botones tengan la misma apariencia. Si vamos a hacer los botones rectangulares, los vamos a hacer rectangulares en todo el sitio. Si los vamos a hacer ovalados, los hacemos ovalados en todo el sitio. Si vamos a hacer que el botón primario, el botón que hace la acción del formulario o del cuadro modal, el botón principal es color verde, entonces lo hacemos color verde para todo el sitio web. No puede ser que vamos a hacer un color para los cuadros modales, otro color para los formularios, otro color para no sé qué. Tiene que ser consistente. Y bien, también a un nivel más sutil, la consistencia se refiere a que si yo en un cartel modal le pongo aceptar y cancelar, no puedo hacer otro cuadro modal que diga sí y no. O no puedo hacer otro que diga aceptar y cerrar. No tiene sentido que yo haga aceptar y cerrar, aceptar y cancelar, confirmar y cerrar, confirmar y... No, tenemos que usar los mismos verbos para los mismos botones. Y bueno, ya se entiende la idea de la consistencia, ya se acuerdan de qué es la consistencia entonces. Bien, la navegación reconocible. ¿Qué se les ocurre dentro de la programación web para hacer una navegación reconocible? Que se pueda captar sencillamente cómo navegar. Sí. Ahora, un ejemplo concreto. ¿Cómo reconozco yo un enlace? Porque está en azul y subrayado. Correcto. Acá en esta diapositiva, por ejemplo, ¿qué les suena que podría ser un enlace? ¡Alto! ¡Alto! El colors.co. Correcto. Tipografía legible. Uh-huh. Tipografía legible. Bien. En esta diapositiva solo puse esos dos enlaces. Estas otras cosas simplemente las coloreé para que las piensen, por ejemplo, estas de azul para pensar en HTML, estas de naranja para que pensaran en CSS, y como ya usé el azul para HTML, les puse rojito para los enlaces. Así se puede leer con mejor contraste porque no sé por qué este tema de diapositiva tiene los enlaces en celeste. Celeste con fondo blanco no se lee. Bien. Entonces, para que la navegación sea reconocible, entonces tenemos que tener una consistencia respecto a las costumbres que ya vienen de antemano. Entonces, los enlaces para que sean reconocibles tienen que ser de un colorcito azul con un subrayado. Y después, a ver, ¿qué hace reconocible a un botón? Que está encuadrado y con un color distinto al fondo. Correcto. ¿Qué hace reconocible a la barra de navegación? Que está generalmente arriba en la web y en un encabezado y no sé, con otras letras. Bien.
Ahora una un poquito más difícil. ¿Qué diferencia un contenido de un elemento interactivo? O al revés, ¿qué diferencia un elemento interactivo de un contenido? Que un elemento interactivo puede tener contenido y un contenido puede tener varios elementos interactivos. O sea, el elemento interactivo quizás sea como algo para que el usuario haga y el contenido es para que observe o vea o no sé. No, la pregunta era más sencilla. Visualmente, ¿cómo reconocemos que algo es interactivo o un contenido? Por ejemplo, si yo deslizo el cursor sobre una página web, ¿cómo reconozco a medida que voy pasando el cursor encima? ¿Pasa algo si yo paso el cursor encima de un contenido? No, o sea, no genera una acción por parte del usuario. Bien. Ahora, si yo paso el cursor encima de un elemento interactivo, Se despliega lo que sea, algún pop-up. O Bien. claro, cambia el cursor. Cambia el cursor, se despliega un tooltip, un texto flotante, y en algunos casos también hay una animación para que el usuario reconozca que el elemento es interactivo. En algunos videojuegos los botones tienen animaciones para indicar que pasamos el cursor encima de un botón o de algún control que se puede modificar. Bueno, no solo en videojuegos, también en sitios web. Bien. Con eso cerramos operabilidad. Pasamos al principio comprensible. Para que algo sea comprensible, acá tenemos que debe ser claro, coherente, consistente, reconocible. Bueno, ya explicamos consistente y reconocible. Figurita repetida, así que pasemos a las otras partes. ¿Qué significa que algo sea coherente? Bueno, eso que expliqué yo, que si te va a brindar algo, que sea justamente eso y no cualquier otra cosa. Bien, que sea coherente, dicho en criollo para que no nos perdamos, es que tenga sentido, que para nosotros tenga sentido, para el usuario tenga sentido. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, si yo tengo un deslizador vertical con una perilla y es el control para subir y bajar el volumen, entonces, ¿es coherente que yo mueva la perilla del volumen y ni bien la suelte, se mutee? ¿Cómo? ¿Es coherente que yo cambie el volumen que yo agarre una perilla de cambio de volumen? A ver. Claro, Acá. sí, le subas al volumen y se mutee. Si yo hago esto, subo el volumen, no lo muteo. Entonces, van a encontrar por ahí algún videíto de ejemplos de el diseño es mi pasión o la programación es mi pasión y van a encontrar interfaces gráficas de usuario que hacen cualquier cosa menos el trabajo que estamos acostumbrados a que haga. No sé si alcanzaron a ver por ahí en algún lado el videíto de que para subir el volumen había que pintar la barra del volumen donde normalmente iría la perilla, o de que para cambiar el volumen hay que presionar el parlante que dispara aleatoriamente la pelotita del volumen, o que, a ver, otra cosa si no sería que para ingresar el DNI tengan que empezar de cero en un campo numérico utilizando las teclas de dirección. Hay cosas que son más tirando para el lado de la incoherencia y otras para el lado de la ineficiencia.
de la incomodidad. Pero bueno. Entonces. Sí, por ejemplo, esas páginas que querés bajar o algo, no sé, y te sale un cartelito porque tiene un botoncito medio como difuminado sobre la pantalla que ya de por sí viene por defecto. Sí, correcto. Como pasa cuando con las máquinas virtuales a veces quiero sacar captura y bajas el mouse y justo en Windows tiene como para que se abran las noticias, entonces cada vez que saco la captura tengo que sacar 2 veces porque sale justo en las noticias y me tapa todo. Uy, impresionante. Sí. Debe haber alguna manera de desactivar eso. Bueno, entonces mejor me apuro porque ahora nomás tengo que tomar la asistencia. Entonces, para hacer que un software, un sitio web sea comprensible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir fuentes de texto que sean fáciles de leer, que no cueste leerlas. Para eso, ahí les pasé un enlace a un artículo que me pareció bastante completo. Van a encontrar incluso la clasificación que tenemos en el material de la unidad 5. Van a encontrar fuentes agraciadas, fuentes de palo seco, fuentes monoespaciadas, y van a encontrar, en ese artículo incluso van a encontrar consejos de cómo hacer combinaciones de título y cuerpo de texto y otras cositas más. Está bonito el artículo ese. Después tienen, bueno, entonces, para que sea comprensible tiene que ser una tipografía fácil de leer, con un tamaño fácil de leer. Léxico mínimo, ¿qué quiere decir esto? Vocabulario mínimo. No nos vamos a poner a alargarle un vocabulario técnico. Por ejemplo, nosotros los programadores no vamos a usar un vocabulario técnico nuestro para un sitio web de, qué sé yo, la mercería Paquita. Bien. Después tenemos contenidos predecibles. Esto quiere decir que de una página a la siguiente de un sitio web, la ubicación de los contenidos debe ser predecible. Si yo, por ejemplo, paso en un diario online, paso de un artículo al siguiente, yo voy a esperar el título arriba con una pequeña descripción, una foto y el texto del artículo. De una noticia a la siguiente, el mismo formato voy a esperar. No voy a esperar que me pongan arriba la imagen, el cuerpo del texto en medio y el título abajo de todo. Eso está feo, ¿no? Vamos a desorientar terriblemente al usuario. La idea es que siempre que podamos, hagamos los contenidos predecibles. Así facilitamos que sea reconocible, así no cansamos al usuario cuando navega entre contenidos. Después tenemos, este tema de la ayuda contextual de ingresos de datos, lo vimos atrás en la unidad 2. Vimos ayuda contextual e incluso tenían un ejercicio en el trabajo práctico 2, de cuando ustedes ponían ayuda contextual en un formulario, que utilizaban labels, placeholders, tooltips, que en el caso de la en HTML se llama el atributo title, título en inglés, y así en realidad pueden hacer muchas formas. También tienen el feedback, la tostada y otras formas de ayuda contextual para ayudar al usuario a entender que está ingresando bien la información. Y la idea es que es mejor prevenir que remediar. Así que siempre que puedan prevenir, joya. Y la vez que no puedan prevenir, bueno, que se remedie lo más fácil, cómodo posible. Por último, tenemos la propiedad de robustez. Nosotros vimos un concepto más amplio de robustez que lo de la clase de hoy, pero acá robustez se refiere simplemente que haya una compatibilidad con la tecnología. Esa compatibilidad se refiere a que sea compatible, que sea multiplataforma, que pueda ser en celulares, en televisores, en computadoras, en tablets, en cualquier dispositivo. Y por otro lado, que se utilice, en el caso de la programación web, que utilicen ARIA. ARIA son las siglas de Accessible
Lo escribí mal. Rich Internet Applications. Aplicaciones de Internet enriquecidas para accesibilidad bueno, algo así. La idea es que entonces, si ustedes averiguan, van a encontrar un conjunto de atributos que empiezan con el prefijo ARIA para que agregan a los tags de HTML. Esto de los ARIA todavía está en fase experimental, pero han avanzado mucho en estos últimos 2 años, creo. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. 5 minutos. No, bueno. Esto después, la idea es que, bueno, tienen un nivel A, que es lo básico, y ahí tienen un conjunto de listas, una lista de cositas que pueden hacer. Acá tienen un enlace a la ley 26.653, que es la ley argentina para cumplir con el WCAG. Y bueno, acá tienen entonces unos tips para cumplir lo básico de lo básico. Después, el nivel AA, que es lo que se recomienda para un sitio web, por ejemplo, que se va a publicar a nivel mundial, o que va a tener un gran público. Y que esto, por supuesto, es apenas una lista pequeña, como para que vean. Y después tenemos el nivel AAA, que es lo más sofisticado que podemos hacer, al menos por ahora. Y acá tienen todo un conjunto de tips de cosas que pueden hacer. Vocabulario Acá les puse máximo 2000 palabras, porque resulta que si ustedes buscan un diccionario de sordomudos, van a encontrar que el diccionario más grande tiene 2000 palabras. Los sordomudos, al tener un vocabulario más pequeño con su lenguaje de señas, entonces tienen un vocabulario como un niño de 5 o 6 años. Entonces, por eso les pongo acá vocabulario mínimo de máximo 2000 palabras. Y bueno, la idea es que para hacerlo más accesible, después tienen otros tips, como por ejemplo, 20 palabras por oración, como mucho, 4 oraciones por párrafo, cada oración que maneje 1 o 2 conceptos nada más, 2 conceptos relacionados entre sí si van a estar en la misma oración, idealmente un párrafo por texto, por página. Esto porque la idea es que los sitios web no están pensados, no deberían, a ver, salvo excepciones, la idea es que hagan un sitio web interactivo. Entonces, para hacerlo interactivo, los textos deben ser máximo un párrafo, que todo lo demás sea interactivo en la medida de lo posible. Y bueno, cosas más, cosas menos, pim, pim, pam, pum. Pensé que alcanzaba a darles incluso otro tema más. Mi habilidad de estirar el chicle me aterra. Bueno, tomo la asistencia, perdonen la demora. Dejo de compartir la pantalla. Arabel Jennifer hoy no vino. Mirta sí. Bien. Sí, profe. Baldassarre presente. Barrera. No sé en qué momento se fue, si es que se fue. A ver. Barrera. Benítez. Buenaventura. Cabrera. Cabrera estaba recién. Camargo, Del Vecchio. Dinazo, Ignacio está. Echenique. Sí, acá estoy, profe. Escudero. Presente. Bien. Fantinel no viene más. Ferriño no vino desde el parcial. No sé si sigue. Flores. Presente, profe. Bien. Fuensálida nunca vino. Gianportone.
Ok, estaba, creo. Yanone presente. Sí, presente, profe. Gómez. González. Ninguno. Lanza. Martínez. Molina presente. Paredes, Salomón. Bien. ¿Alguien que haya visto que se haya ido como hace 5 minutos antes de que tomara lista? No sé, profe. Igual grabó la clase. Creo que fui yo, profe, pero fue porque me cambié de dispositivo. Listo. Bien. Ya estamos entonces. La clase que viene entonces es el parcial. Yo voy a tener que ir presencial a menos que haya un aviso de lo contrario. Voy a estar ahí en el aula. Si alguno de ustedes tiene dudas justo antes de entregar, puede asistir y consultar. La asistencia del parcial la voy a tomar en función de las entregas en el espacio del aula virtual. Si no hay dudas de algún asunto, entonces ya los libero para que vayan a la clase de inglés. Profe, perdón, estaba con un código y me re perdí. Lo de la entrega, perdón, lo deja para el parcial en el aula virtual. Con la documentación, ¿verdad? En el aula virtual entregan la documentación. Dentro de la documentación van a poner enlaces a repositorio de GitHub, video, ejecutable, las evidencias que pueda hacer para indicar que su software multiplataforma ya es funcional. Ok, yo tenía unas dudas con respecto al proyecto, pero no sé si, bueno, no sé si ahora, pero no sé, otro día de última para que podamos verlo. ¿Son dudas de código, de consigna? De que no funciona por algo, pero está todo. No sé si lo que me está devolviendo es un dato fantasía o me conectó bien, pero no sé. Y intenté con el... Para eso, prueba y error, paciencia, perseverancia. Sí, con el software este de prueba. ¿Cómo se llama? El Postman. ¿Postman dijo? Sí. Sí. La idea es que el Postman lo que hace, acuérdese de que hace una petición, finge ser el cliente para recibir lo que devuelve el servidor. Claro, según yo entiendo, el servidor arranca, pero no me anda ahora el front. O sea, no sé por qué. Y ya estaba el front antes del primer parcial. O sea, estaba todo. Está todo. Si en el Postman recibe correctamente la información del servidor, quiere decir que el problema está en el cliente, en el frontend. Ya. Bueno, voy a averiguar entonces. Gracias. De nada. Bien. ¿Los demás alguna duda? De mi parte no, profe, lo dejo, nos vamos a la clase de inglés en un ratito. Sí, adelante. Los libero, ya se hizo la hora. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.